Señor, a ti te damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy y que tu palabra sea guiada por el Espíritu. Eso es vital para nosotros, Señor. Que tu palabra alcance la profundidad que nuestra mente no puede porque ahora tenemos la mente de Cristo, dices en tu palabra. Con la mente de Cristo podemos entender lo que no se entiende naturalmente y evitamos caer en los errores en los que han caído muchas personas que sin Cristo han querido interpretar las palabras. Es más, es triste porque la palabra se ha utilizado para cualquier cosa. Tu palabra para sustentar cualquier ideología. A veces nos vamos hasta lo más profundo y lo llevamos a lo superficial. Por ejemplo, cuando tú nos dices a través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo se ha banalizado? Porque a veces más bien se entiende que todo lo puedo, o más bien a veces todo lo puedo en ese Cristo, lo suplanto por mí mismo. Todo lo puedo en mí que me fortalezco. Aunque no lo digamos así, a veces está implícito así cuando queremos usar esto para emprender cualquier plan sin ti. Porque no podemos ser fortalecidos en Cristo y no vamos a poder todo si ese plan no es agradable a ti, Señor. Porque tú dices muy claramente en tu palabra que si pedimos algo conforme a tu voluntad es que tú nos oyes y cumples las peticiones que hayamos hecho, como lo dijo Juan en su primera carta. Entonces, como muchas veces por ligereza, por falta de conocimiento, falta del mismo espíritu tuyo, porque cómo podemos entender las cosas de Dios si no es por el espíritu de Dios, cómo terminamos muchas veces banalizando, tergiversando, manipulando la palabra a nuestro beneficio. ¿Y cuántos versículos se han utilizado para, en vez del teocentrismo, el yoísmo, el egocentrismo, y con el egocentrismo obviamente, la egolatría que nos da sentirnos Dios y el egoísmo cuando solamente pensamos en nuestros intereses, en nuestros pensar, en nuestros propósitos, en nuestros pesares también como si fueran el universo y si en mi corazón hay pesar, se tiene que detener máquinas y consuéleme porque yo estoy mal y no pensamos entonces en el dolor de los demás, en la angustia de los demás, en la necesidad de los demás y cómo incluso los pesares que estamos viviendo, las tribulaciones son necesarias para tu gloria y también para nuestra formación. Señor, perdónanos porque cuando oramos sin el Espíritu que nos guía, terminamos hablando con nosotros mismos. Y cuando no es tu Espíritu que nos guía, son nuestros pecados, frutos de nuestra carnalidad, que nos terminan determinando qué orar, qué soñar, qué esperar, qué desechar. Y en eso también pecamos grandemente, Señor. Por eso hoy yo te pido algo muy especial. Llévanos, Señor, a comprender las cosas de manera diferente. Llévanos a comprenderlas de otra forma. ¿Y de qué forma debemos entenderlas, Señor? Debemos comprender las cosas como son en verdad y no como nos parecen. Debemos entender las cosas como son en la verdad pura, única, porque solo lo que tú dices es la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por esa verdad llegamos al Padre, Señor Jesús. Esa verdad que eres tú. Y por eso enséñanos a vivir anhelando tu verdad siempre, que siempre en nosotros esté ese anhelo por conocer tu verdad, que no aspiremos a otra cosa más que vivir tu verdad, que amar tu verdad, que abrazarnos a tu verdad. Por eso hoy, Señor, hoy algo que te pido es guíanos, cuídanos y que también Espíritu Santo que estás en nosotros. Desarrolla en nosotros ese discernimiento. Cuando algo no es de ti, que inmediatamente lo detectemos, que haya alarmas en nuestro corazón, que haya advertencia en nuestra conciencia, que nuestra conciencia se siente inmediatamente menos, o sea, llamada atención, menoscabada en la voluntad de hacer lo carnal y más bien potenciada a vivir en tu voluntad siempre, Señor. Hoy, Señor, queremos eso, queremos vivir plenamente tu voluntad, pero para eso, qué bueno conocerla. Y aunque no entendamos algunas cosas, conociéndolas ya tenemos un buen primer paso.
Hay cosas que conocemos, no terminamos de entender, pero si algo también tú nos has enseñado es que lo que no conocemos en la práctica, perdón, lo que sí conocemos, pero no entendemos en la práctica de eso que conocemos y que entendemos que es verdad, aunque no entendamos muy bien eh, todas sus características, todas sus sustancias, Señor, en la práctica terminamos a la larga comprendiendo. Y así como Asaf, Señor, hasta que entramos a tu presencia, comprendemos el fin de todas las cosas, de tu palabra, pero también de la acción que tú permites en los que ofenden tu palabra, lo que tú haces como amigo y lo que hacen los enemigos. Todo lo comprendemos y sabemos, y sabemos, Señor, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos con la palabra que hoy tienes para nosotros. Llévanos a donde hoy no estamos, porque tal vez hoy estamos sí en el camino, pero no en lo profundo. Tal vez sí estamos en el bosque, pero no en la profundidad del bosque. Tal vez sí estamos en las aguas de tu espíritu, pero no hemos profundizado en tu esencia. Llévanos a seguir andando en tu verdad para irnos más allá. Y si por el contrario, más allá, ni siquiera estamos en la verdad, estamos en la mentira, endereza nuestros caminos. Señor, que tu palabra hoy nos lleve a donde hoy no estamos. Si estamos en la orilla, llévanos a lo profundo. Si estamos en el camino equivocado, llévanos al camino correcto. Yo te lo pido hoy, Señor, te lo suplico y esperamos, Señor, que esto ocurrirá en todos nosotros. Yo espero que esto ocurra en todos nosotros porque yo sé que es agradable a ti pedir profundizar en tus caminos, anhelar conocer los misterios que tú eres quien los revela en su momento a tus siervos, Señor. Pero no está de más que aunque sea mañana, pasado o el otro año que tú nos vas a revelar estos misterios, nos vas a mostrar muchas cosas que desde ya, como hijos que queremos todo el Padre, desde ya lo pidamos. Aunque no es el tiempo, desde ya sí tenemos la voluntad de conocer todo lo que tú tienes para nosotros. Y así nos vamos a sostener porque queremos todo lo bueno de ti. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo y háblanos, Señor. Háblanos porque aquí estamos para escucharte. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Amén y muy buenos días. Hoy quiero que examinemos este tema titulado Todos buscamos a un Dios. Y esto me remite a una expresión y a una anécdota primero. Mientras tanto, busqué en Éxodo 32. Una expresión que escuché hace un par de días y me pareció muy curiosa, que definía al hombre no como un ser racional, sino como un ser que cree. Y esta expresión muy filosófica de alguien muy filosófico que él la expresó, me llamó mucho la atención. El ser humano no es necesariamente un ser racional, sí es racional, pero más allá de racional es un ser que cree, que cree. Todos creemos en algo. Los ateos también creen en algo. Y esto lo vamos a demostrar. Va a ser evidente que todos creemos en algo. Y esto me lleva también, como le dije, a una anécdota, y es que hace unos años atrás vi un comunicado que se publicó en las redes sociales de una asociación de adeptos a la música electrónica, lo que es el EDM, ¿no? Entonces, ellos hablaban como una causa muy importante preservar la música electrónica como propósito, como norte. A mí me llamó muchísimo la atención, ya yo era cristiano, porque ellos hablaban de la música electrónica como lo que les daba razón de ser. Y con eso, evidentemente, tiene una serie de principios, porque los que escuchan la música electrónica, como muchas otras cosas, hacen las personas, tienen un estilo de vida, una conducta, tienen una música con la que alaban, adoran, con la que se sienten muy bien. Y es la música electrónica, obviamente. Y eso me llevó a meditar que obviamente todos tenemos algo que nos llena, o alguien, algo o alguien. Ahora, los cristianos no tenemos un algo, tenemos un alguien trinitario, que es un misterio muy grande, ¿verdad? Como un Dios es tres esencias, son una esencia, tres personas. Pero eso es digno para otro estudio. Para no desviarnos del tema, todos buscamos un Dios. Vamos a Éxodo 32 como lo había solicitado, ¿verdad? Y en Éxodo 32, ¿qué les parece si iniciamos por leer algo muy interesante
que podemos encontrar prácticamente al principio de este capítulo de Éxodo 32. Tan al principio que lo encontramos ahí, si ya tienen Éxodo 32, lo encontramos en el versículo 1. Aquí mismo, iniciando, encontramos este versículo. Bien, entonces, aquí podemos ver, tal como les estoy señalando, las siguientes palabras que hablan de la necesidad del ser humano en tener un Dios. Todos necesitamos un Dios. ¿Y qué dijo aquí el Señor a través de Éxodo, capítulo 32, versículo, y vuelvo y confirmo aquí, porque quiero tener todo muy claro? En el mismo versículo 1 dice lo siguiente: viendo el pueblo que Moisés andaba, perdón, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés estaba en el monte hablando con Dios. Pasaban los días, pasaban y ellos no veían a Moisés como el líder, como el guía, como el profeta, como el que anunciaba las cosas que vendrían. De hecho, recuerden que no solo se le anunció al pueblo de Israel, se le anunció al faraón, y el faraón, por terco, no comprendió, y vimos los nefastos resultados que hubo en Egipto por la terquedad de un hombre malvado, de duro corazón. Pero volviendo al punto acá de Israel, y ya en el desierto, Moisés no llegaba. Y ellos que dijeron: no hay Dios, seamos ateos. No, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso se lo solicitaron al hermano de Moisés, Aarón. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. No sabemos qué le pasó a Moisés, pero nosotros necesitamos adorar algo. Y cuando aquí dice dioses, en el idioma original es Elohim. Y significa, ¿cuál es el significado de Elohim? Que es el plural de Dios, por eso es dioses. Elohim es el plural de Dios, en su singular es Elohim. Significa ángeles, dioses, diosa, puede ser una diosa, lo que la gente se crea, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey, o sea, suprema autoridad. Y ellos buscaban a través de estos dioses tener una figura de suprema autoridad y que fuera poderosa. Necesitaban a alguien poderoso porque ellos temían que en el desierto, ya sea la escasez, la falta de agua, los pueblos que vivían en el desierto acabaran con ellos. Se sentían desprotegidos. Y el Dios que lo había sacado de Egipto con brazo fuerte no se manifestaba. Y en ese momento entonces dicen: bueno, hagámonos dioses. Nosotros no podemos estar así. Y hay personas que dirán: bueno, pero es que yo no invoco dioses, yo no tengo imágenes, no tengo relicarios, no tengo ni figuritas siquiera de algo que parezca un dios, ni siquiera tengo la imagen del monstruo, el espagueti volador, nada de esas cosas. No, no creo en nada de estas cosas, así que yo no tengo Dios. Pero ¿qué es un Dios? Aquel que por su fortaleza, siendo superior a mí, me defiende, me provee, me juzga, me da mandamientos. Y eso es, en el caso de nosotros, el Dios de Israel, el Dios que envió a su Hijo, a Jesucristo. Y Jesús, siendo Dios, venció a la muerte. Pero también puede ser lo que creen en este momento los seguidores del EDM, de la música electrónica, como les conté al principio de esta reflexión, esta anécdota, de vida real. Pero también puede ser el Dios ideología de género, que tiene una serie de leyes, de razonamientos, y que a través de esa ideología de género se pretende mucha gente resguardar en su estilo de vida. ¿Para qué la ideología de género? Para proteger a personas que tienen un estilo de vida y que necesitan unas salvaguardas para eso. Y a través de la ideología de género quiere que se afecten hasta las leyes. Eso también ocurre, por ejemplo, en el Dios política.
para muchas personas la política es su Dios, con una serie de parámetros, con una serie de figuras, con profetas políticos que les proveen, les juzgan, les libran de males. La ciencia como el Dios donde ellos tienen toda una serie de principios en los que se resguardan. Y todas estas cosas implican creer. Yo debo creer en la ciencia, debo creer en la política, debo creer en la ideología de género, si quiero esperar algo de esto. Todos tenemos algo que creemos. Y también hay algo muy especial. Todos adoramos a algo o a alguien. Todos adoramos. La adoración que es entregar nuestra alma y rendirnos a algo o a alguien es propio de todos. Todos somos adoradores. El problema es a quién adoramos. Y también Dios es aquello a lo que yo sigo. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, el Señor nos advierte que podemos seguir otras cosas, implícitamente en qué, en que le digamos, sígueme a mí. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, y vamos a ver lo que es tener un Dios y lo que es andar con un Dios. Y este versículo vamos a hacerlo paralelo con ídolos, con falsos dioses. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. A él serviréis y a él seguiréis. Ahí quedan claros, servir y seguirlo. Bien, hay una serie de verbos que están vinculados a mi relación con lo que es mi Dios. Aquí Dios dice muy claramente, síganme, conmigo anden. Tengan un temor, una reverencia, una honra a mi nombre, a él temeréis. Guarden mis mandamientos, escúchenme en todo el tiempo, sírvanme y síganme. Eso es lo mismo que hace una persona, vamos a poner un ejemplo, el feminismo de la tercera ola. Las damas que son feministas de la tercera ola, ellas andan con los preceptos del feminismo. Ellas reverencian todo lo que es el mandato del feminismo. De hecho, guardan sus mandamientos. Ellas, de hecho, escuchan la voz de sus líderes feministas y les sirven, normalmente les sirven a esa causa y siguen esa causa. Otro ejemplo, el terraplanismo. Ellos viven conforme a lo que es el terraplanismo, o sea, la creencia que la Tierra no es redonda como obviamente se describe en Isaías, que sí es un globo y que flota en la nada, también se describe en Job, si no me equivoco, espero no estar errando ahí. Y ellos como terraplanistas andan en esa creencia. El terraplanismo es una forma de religión, aunque se le llame como ciencia, porque creen en eso. Ellos reverencian esa idea, guardan incluso un estilo de vida conforme al hecho de que la Tierra es un plano que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, siempre está en movimiento hacia arriba para que haya atmósfera, porque dicen que la atmósfera es el resultado de que la Tierra siempre está volando hacia arriba. Y entonces el peso bueno, no voy a entrar en explicaciones científicas, pero obviamente el peso de el impulso y el efecto contrario hacen que estemos fijados al piso. Pero como no, mi charla no es de terraplanismo ni tampoco es la idea de defender esta causa en la que no creo, aquí pongo ejemplos. El feminismo de la tercera ola, el terraplanismo, la religión de los Jedi, por ejemplo, que se desprende de Star Wars, y muchas otras corrientes de pensamiento a las que las personas le manifiestan un andar, reverencian esa idea, guardan lo que se establece como estilo de vida allí. Es más, por ejemplo, en el caso de los Jedi, si se convoca a a ver las películas donde los Jedi son personajes principales, ellos van con sus camisetas y todo. Por ejemplo, también recuerdo unos amigos míos que cuando ellos eran seguidores del Señor de los Anillos, ellos incluso para honrar el Señor de los Anillos
compraron unos programas de computación y aprendieron a hablar elfo. Se reunían, era un grupo de amigos míos que se reunían, amigos, y eran muchachos y muchachas que se reunían para aprender a hablar elfo, para honrar su fe en el Señor de los Anillos. En Salmo 105 vemos el resultado que determina a quién yo sigo, quién es mi Dios, porque todos tenemos un Dios o tenemos unos dioses. Obviamente, si hay un solo Dios, todos los demás no son dioses. Si solo hay un Dios verdadero, todos los demás son falsos. Y estos son los llamados ídolos. Salmo 105 había dicho, no, Salmo 106, Salmo 106, perdón. Vamos a buscar en Salmo 106 lo siguiente. A ver, dice Salmo 106 lo siguiente, a partir del versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Mire, ¿saben qué? Aquí esto me recuerda algo. El creer en el aborto como solución para la mujer es una religión también. Ellos tienen una serie de principios, aunque lo digan que no. Ellos creen firmemente que el derecho a la mujer a ser libres, a tener una vida digna, tiene como mandato quitar una vida en su vientre. Y por servir a esos ídolos, muchas de ellas, si no están experimentando la ruina moral, emocional, física, la van a experimentar en su momento. Pero ¿qué hicieron ellas o qué están haciendo ellos? Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto no solamente se ve en el aborto, que es obvio, pero también en cuántos pueblos se abocaron, por ejemplo, a estos tiranos, a estos déspotas. ¿Cuántos alemanes entregaron la vida de sus hijos al dios Adolfo Hitler? ¿Cuántos sacrificaron su vida por Stalin en la Unión Soviética, sirviendo a sus ídolos? ¿Y cuántos aquí mismo en Panamá expusieron su vida con un dios que se llamó Manuel Antonio Noriega? ¿Cuántos? Y expusieron la vida de otros. Expusieron atacando a otros. Derramaron sangre inocente. Y como dice el versículo 39, el seguir a falsos dioses, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Lo que yo sigo va a determinar lo que yo pienso y lo que yo guardo en mi corazón. Nuestro Dios es puro, es verdadero, es fiel. Nos ama tanto que nos hizo hijos de Dios por medio de entregar a Jesucristo. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué nos da por efecto de eso? Amor al prójimo, misericordia, paciencia como la paciencia de Dios. Lo que yo sigo determina mi carácter. Y quienes sirven a ídolos terminan pareciéndose a sus ídolos. Así como los que seguimos a Dios y somos de Dios, debemos y tenemos que aspirar a parecernos a Dios. Por eso, de hecho, y para cerrar, el cristiano que no se parece a Dios es porque no es de él. Y el que no lucha por cada día ser más similar a Dios, a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su carácter, a su moral, a su justicia, a su amor, tiene que examinar. Porque tal vez dice que es de Dios, pero es falso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Tú nos has mostrado algo muy especial. Todos los seres humanos tenemos un Dios o unos dioses. Creemos, y por eso estamos aquí hoy nosotros, que tú eres el Dios verdadero. Tú eres el único Dios que no solo se hizo hombre, sino que se hizo evidente que fue hombre porque venciste la muerte. No hay religión, movimiento filosófico, político, social, cultural, en el cual su más grande exponente haya vencido a la muerte. Tú dejaste la tumba vacía. No hay historiador que haya podido refutar esto.
Se han agarrado de teorías ridículas, pero no han podido demostrar lo que es indemostrable. Porque es indemostrable que tú quedaste en una tumba y no resucitaste. Lo demostrable por la historia, por los registros, por todo, es que tú resucitaste, que tú venciste la muerte. Tú eres Dios verdadero porque tú tienes poder sobre todo. Porque si tienes poder sobre la muerte, tienes poder sobre todas las cosas. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Gracias, Señor, porque tú nos has colocado en el lugar apropiado y porque también nos recuerdas que debemos orar por otros para que esté en el lugar correcto. Señor, gracias, muchas gracias por ser nuestro Dios, el único verdadero. Y si alguien dice, ¿por qué hay 30,000 dioses y el tuyo tiene que ser verdadero? Porque solo uno puede ser el verdadero. Y el único es el que dejó una tumba vacía y que vendrá por nosotros y que ha cumplido todos los pasos de su venida y está anunciando su segunda venida a través de profecías irrefutables. Gracias porque al conocer más de tu escritura podemos constatar esto. Señor, muchas gracias por lo que hoy nos has hablado. En nombre de Jesús. Amén.